Acá ya está la última parte. Gracias a las personas sabemos que es bien tarde, pero con esto cerramos con esta última parte. Y es tipos de ETFs. Vamos a hablar de tipos de ETFs para que se vayan con una noción. Espero que les esté gustando la masterclass y avanzamos. Tipos de ETFs. Existen demasiados tipos de ETFs. Les voy a explicar algunos. Gracias a todas las personas que están reaccionando. Entonces, hay ETFs que invierten en acciones, ETFs que invierten en bonos, bonos es deuda, ETFs que invierten en títulos de renta fija. ¿Qué es un título de renta fija? El título de renta fija es cuando usted sabe y espera cuánto se va a ganar. Es decir, un título de renta fija es que usted dice el rendimiento, le dice, usted puede acordar, usted va a ganar el 10% efectivo anual, se va a ganar el 20%, eso es un título de renta fija. Otro título de renta fija puede ser, se va a ganar la inflación más 10%, el IPC más 3%, ¿sí? Eso es un título de renta fija también, porque ya le están diciendo a usted cuánto se va a ganar. Ahora, los commodities, que son las materias primas, hay ETFs que invierten en materias primas, hay ETFs internacionales, ETFs de activos reales como inmuebles, ETFs apalancados, hoy te explicaré, y ETFs inversos, esto es bien interesante también, y voy a explicarlo rápidamente. ETFs accionarios se pueden clasificar por países, por regiones, digamos una región puede ser LATAM, Europa, Asia, se puede comprar un ETF que invierta en Europa, está invirtiendo en todo el mercado europeo en un solo ETF. También se puede invertir por capitalización, por sectores económicos, por el growth value y por el smart beta. Y el smart beta es un ETF accionario que busca superar un índice de referencia. Ahora, ETFs accionarios se pueden clasificar en empresas de tipo growth, empresas de alto crecimiento, como un ETF accionario de empresas de alto crecimiento, puede ser las empresas que invierten en empresas de tecnología, porque esas empresas están creciendo muy rápido. Entonces, usted invierte en un ETF tipo growth, puede ser este un ejemplo. Preguntitas en el chat y ya les respondo. Otro ETF puede ser tipo value, empresas consolidadas, que estas tienden a repartir de manera consistente rendimientos, porque es una empresa que ya está en grande, que ya tienen la cuota de mercado, ya no tienen casi para dónde expandirse y pues digamos que pagan rendimientos constantes. Hay ETFs de tipo core, pues que son empresas que no aplican ni en los growth ni en los value. ¿Listo? Otra característica, otros tipos de ETFs accionarios que invierten en uno o varios mercados. Y acá viene con lo de los ciclos económicos. Hay ETFs que invierten en mercados dependiendo del ciclo económico. Entonces, puede ser, eh, ya voy a explicar los dos ciclos económicos que existen, pero pues digamos que esto depende de su perfil de riesgo y uno puede estar en un ETF dependiendo del ciclo económico y luego se pasa a otro ETF cuando cambia de ciclo. Acá voy a mostrar con una grafiquita. La gráfica está más adelante, se me pasó. ETFs de sectores industria. Los ETFs de sectores industria existen según una clasificación global 11 industrias bien importantes. Entonces pueden haber ETFs que invierten en bienes raíces, de consumo discrecional, de salud, de energía, financieros, industriales, de materiales, productos básicos y servicios de comunicación, servicios públicos, tecnologías de la información. Entonces, hay ETFs que pueden diversificar por un sector puntual y usted está diversificando por sector, ¿sí? Entonces, eh, y acá esos sectores que les acabo de mencionar se pueden clasificar en sectores cíclicos o defensivos. Y ahí viene la gráfica. Los defensivos son los bienes de primera necesidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que sin importar, ¿usted cómo sabe que es algo defensivo o cíclico? Si usted compraría eso cuando esté en pandemia, eso es un producto defensivo. Si usted no compraría eso cuando esté en una pandemia, eso es un producto cíclico. Entonces, los servicios públicos son bienes defensivos. Usted sí o sí tiene que pagar empresas de servicios de energía, del agua, de tratamientos de salud, ¿sí? De servicios médicos. Entonces acá viene un ejemplo de dos comportamientos.
Acá hay un ETF en la línea azul, es el comportamiento de un ETF cíclico, que invierte en activos cíclicos. Y el otro, es el moradito, es un ETF que invierte en activos defensivos estadounidenses. Entonces, este es en el periodo 2005-2009. Acá hubo una crisis en Estados Unidos que comenzó a cuajarse o fomentarse, a germinar desde el 2005 y pues culminó en el 2008. Entonces, como pueden observar, acá dice 100. Eso quiere decir que 100 es que el precio con el que valía en enero del 2005. Y al cabo de estos 4 años, al finalizar la crisis, el ETF defensivo valía un 20% más de lo que había comenzado hace 5 años. Pero el ETF cíclico de empresas cíclicas valía un 40% menos de lo que, de lo que, de lo que comenzó valiendo en el 2005. Por eso es que acá dice 60, porque se están comparando. ¿Eso qué quiere decir? Un buen indicador es que cuando estemos en recesiones económicas, se invierte en empresas defensivas cuando estamos y se retira uno de las posiciones de empresas cíclicas, pues porque tienden a caer de precio. Y pues tiene lógica, ¿no? Pero ahora veamos el comportamiento de una acción, la diferencia de las acciones defensivas y de las cíclicas en un periodo de crecimiento económico. Entonces, miren, lo mismo, acá el 100 quiere decir que es el precio, lo que valían en el 2009 y cuánto valen 10 años después. Entonces, miren, las defensivas que son las moraditas, al cabo de 10 años, valían 2 veces el doble, un 200%, 250% de lo que comenzó valiendo en el 2009. Para el 2020 ya habían duplicado su precio. Pero este ETF de acciones cíclicas en 10 años había multiplicado por 6 veces más valían al cabo de 6 años. Esto nos demuestra que en periodos de alto crecimiento económico, pues lo mejor es invertir en empresas cíclicas que crecen. ¿Listo? Pero lo mejor siempre es diversificar, invertir un poco de todo, ¿no? Avanzamos. ETFs internacionales, ya los había mencionado, pues sí, ayudan a facilitar invertir en el mercado extranjero y también nos ayuda a diversificar en una moneda, no solo tener invertido en nuestra moneda nacional, sino podemos invertir en monedas europeas, monedas asiáticas, moneda gringa, ¿sí? Esto nos ayuda a diversificar. Pues está el ETF LATAM, el ETF de China, un ETF que invierte en Japón, de Europa, que los tenemos en TRI, asiáticos, y también hay ETFs de países específicos. ¿Listo? Avanzamos. ETFs de renta fija. Como lo habíamos mencionado, pues son ETFs que invierten en deuda pública, ahí los tenemos, tenemos que invierten en créditos corporativos, que invierten en empresas emergentes, en países emergentes. Un país emergente, como es más riesgoso que un país desarrollado, por lo tanto los rendimientos son mayores. También países de alto riesgo se pueden invertir. ¿Listo? Acá, avanzo. Avanzo rápido porque, ya para ir cerrando, ETFs de commodities. También hay ETFs que invierten en los metales, oro, plata, platino, cobre, que invierten en energía, petróleo, gas natural, cárnicos, agrícolas, ¿sí? Entonces, lo que hay son ETFs. Avanzamos. Y acá con esto vamos cerrando. ETFs apalancados. Acá les puse toda esta carreta y esto es porque este ETF es un ETF apalancado. ¿Cómo funciona el ETF apalancado? Funciona con derivados. No puedo explicar ahorita qué es derivados para no alargarnos, pero a través de un contrato de derivados, digamos que está un ETF normalito. Usted tiene el ETF de colores. Acuérdense que estamos hablando en el ejemplo. Está el ETF de colores. Entonces el ETF de colores tuvo una ganancia del 10%, un ETF apalancado por 5, la utilidad es del 50%. ¿Por qué? Porque es apalancado. Es decir, que con unos contratos de derivados, multiplica por 5 las utilidades, pero también multiplica por 5 las pérdidas. Es decir, que si usted tiene certeza que un mercado va a subir, pues invierta en ese ETF apalancado porque multiplica por 5 el rendimiento. Entonces, en este ETF que les menciono acá, que el nombre es invierte en las 100 empresas tecnológicas, 100 empresas tecnológicas que está apalancado por 5, en el 2021 obtuvo un rendimiento del 16%. En el 2022
Pérdidas del 93%, imagínense, pérdidas altísimas. Y en el 2023 llegó a un valor del 217%, se duplicó el valor del activo. Entonces, miren cómo un ETF apalancado te puede poner ese portafolio a rentar un montón o te puede poner a perder. ¿Listo? Entonces, para que lo hagamos. Acá sí una sugerencia personal y esto lo aprendí si ustedes leen las fichas técnicas de los fondos, aprenden un montón. Lo recomiendo que lean fichas técnicas. Es engorroso, pero pues vale la pena hacerlo. Y en las fichas técnicas, una vez leyendo una ficha técnica de un fondo de inversión muy conservador, decía nunca invertir más del 20% en un activo. Es decir, que la recomendación de los analistas, de los que saben, de los inversionistas es nunca compre. Si usted tiene un portafolio de $1 millón, no más del 20% lo puede invertir en un mismo activo. Esa es una recomendación que me parece muy útil. Y menos en un ETF apalancado. No vayan a invertir más del 20% de su ETF, de su portafolio en un ETF apalancado. El riesgo es altísimo. Una barbaridad. Listo, avanzamos. Y ahora vienen los ETFs inversos. Y el ETF inverso podría ayudarnos a hacer operaciones en corto. Entonces, el ETF inverso, ¿cómo funciona? Si usted cree, si el índice, si el ETF invierte en un índice, ¿no? Todos los ETFs replican un índice. Si ese índice sube un 5%, el ETF inverso cae un 5%. Pero si ese índice cae un 10%, el ETF inverso gana un 10%. Esto también funciona con derivados, con contratos de derivados. Entonces, una forma de uno invertir en el corto plazo es comprando un ETF inverso. Y usted llega y analizó, usted hizo sus análisis y dijo, este mercado se va a caer de precio. Entonces, pues voy y compro un ETF inverso de este mercado, porque sé que al caer de precio, pues usted va a ganar con esa valorización. ¿Listo? Y acá, lo más extravagante en ETFs, viene la combinación ETFs inversos y apalancados. Y los hay. Entonces, hay un ETF que puede ser menos 2X, es decir, es inverso y multiplica por 2 la utilidad o la pérdida, o por 3. Entonces, pues como se le mencionaba esto se asemeja a operaciones en corto y pues usted puede analizar qué le conviene más. ¿Listo? Entonces, lo que hay son opciones para invertir y con esto concluimos nuestra masterclass. En verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Eh, Les envío ahí el link del formulario. Respondan la encuesta, que les gustó, que no les gustó, oportunidades de mejora, ayúdenos a mejorar. Eh, Eso sería todo. ¿Listo? Con muchísimo gusto. Gracias por los comentarios.